Hechos científicos en la Biblia. 100 razones para creer que la Biblia es sobrenatural. Por Ray Comfort, narrado por Otoniel Ruiz. Capítulo 9. Los personajes históricos y la Biblia. Sir Isaac Newton creía en la Biblia. Sir Isaac Newton, el padre de la ciencia moderna, dijo las siguientes palabras sabias: consideramos las escrituras de Dios como la filosofía más sublime. Encuentro más señales claras de la autenticidad de la Biblia que en cualquier historia profana. Samuel Morse creía en la Biblia. Samuel Morse, famoso por su invención del telégrafo, escribió las siguientes palabras 4 años antes de morir: cuanto más me acerco al final de mi peregrinación, más clara es la evidencia del origen divino de la Biblia. La grandeza y lo sublime del reino de Dios para el hombre caído son más apreciados y el futuro se ilumina con esperanza y alegría. Napoleón creía en la Biblia. La Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente, con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Nunca dejo de leerla y cada día lo hago con flamante placer. Napoleón también escribió acerca de Jesús. Conozco a los hombres y les digo que Jesucristo no es un mero hombre. Entre él y cualquier otra persona en el mundo no existe ningún posible término de comparación. Alejandro, César, Carlomagno y yo fundamos imperios, pero ¿sobre qué basamos las creaciones de nuestro ingenio? Sobre la fuerza. Solo Jesucristo basó su imperio en el amor y millones de hombres morirían hoy en día por él. Theodore Roosevelt creía en la Biblia. Ningún hombre educado puede permitirse ignorar la Biblia. Un conocimiento profundo de la Biblia vale más que una educación universitaria. Theodore Roosevelt. Patrick Henry creía en la Biblia. He aquí un libro más valioso que todos los demás libros que se han impreso. Sin embargo, es mi desgracia no haber encontrado el tiempo hasta hace poco para leerlo con el propósito o el sentimiento adecuados. Patrick Henry. Andrew Jackson creía en la Biblia. Ese libro, Señor, es la roca sobre la cual se basa nuestra república. Andrew Jackson. William McKinley creía en la Biblia. Cuanto más a fondo estudiamos este maravilloso libro y cuanto más de cerca observamos sus preceptos divinos, llegaremos a ser mejores ciudadanos y superior será nuestro destino como nación. William McKinley. Woodrow Wilson creía en la Biblia. Hay un buen número de problemas ante el pueblo estadounidense y ante mí como presidente, pero espero encontrar la solución a esos problemas solo en la proporción en que sea fiel en el estudio de la palabra de Dios. Woodrow Wilson. Thomas Jefferson creía en la Biblia. Siempre he dicho y siempre diré que la lectura cuidadosa y diligente del libro sagrado produce mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. Thomas Jefferson. Herbert Hoover creía en la Biblia. Toda la inspiración de nuestra civilización surge de las enseñanzas de Cristo y de las enseñanzas de los profetas. Leer la Biblia para tener estos fundamentos es una necesidad en la vida estadounidense. Herbert Hoover. John Quincy Adams creía en la Biblia. Yo les digo, escudriñen las Escrituras, la Biblia es el libro de todos, para ser leída en todas las edades y en todas las condiciones de la vida humana, no para ser leída 1 o 2 o 3 veces y luego dejarla a un lado, sino para ser leída cada día en pequeñas porciones de 1 o 2 capítulos y nunca debe ser interrumpida a menos que sea por alguna necesidad imperiosa. John Quincy Adams. Franklin D. Roosevelt creía en la Biblia. No podemos leer la Biblia de nuestro surgimiento y desarrollo como nación sin reconocer el lugar que la Biblia ha ocupado en la formación de los avances de la República. Es una fuente de fortaleza y ahora, como siempre, una ayuda en la consecución de las aspiraciones más altas del alma humana. Franklin D. Roosevelt. Robert E. Lee creía en la Biblia. La Biblia nunca ha dejado de proporcionarme luz y fortaleza en todas mis perplejidades y angustias. Robert E. Lee. Ulysses S. Grant creía en la Biblia. Aferrarse a la Biblia como el ancla de la esperanza de sus libertades. Escriban sus preceptos en su corazón y pónganlos en práctica en su vida.
Ulysses S. Grant. Sir Winston Churchill creía en la Biblia. Permitan que los hombres de la ciencia y del aprendizaje expongan sus conocimientos y aprecien y sondeen todos los detalles de los registros que se han conservado hasta nuestros días desde esas edades oscuras en sus investigaciones. Todo lo que van a hacer es fortalecer la gran simplicidad y la exactitud esencial de las verdades registradas que han iluminado hasta el momento la peregrinación de los hombres. Sir Winston Churchill. Charles Dickens creía en la Biblia. El Nuevo Testamento es el mejor libro que jamás se haya conocido o que será conocido en el mundo. Charles Dickens. John Adams creía en la Biblia. La Biblia es el mejor libro del mundo. Contiene más que todas las bibliotecas que haya visto. Supongamos que una nación en alguna región lejana adoptara la Biblia como su único libro de la ley y que cada miembro regulara su conducta según los preceptos allí exhibidos. Cada miembro estaría obligado en conciencia a la templanza, la frugalidad y la laboriosidad, a la justicia, la bondad y la caridad para con sus semejantes y a la piedad, el amor y a la reverencia hacia Dios Todopoderoso. ¡Qué utopía! ¡Qué paraíso sería esa región! John Adams. Ronald Reagan creía en la Biblia. Dentro de las cubiertas de la Biblia están todas las respuestas a todos los problemas que enfrentamos los hombres. La Biblia puede tocar los corazones, ordenar la mente y refrescar el alma. Ronald Reagan. George Washington creía en la Biblia. Es imposible gobernar correctamente el mundo sin Dios o sin la Biblia. Reconocer la providencia de Dios Todopoderoso, obedecer su voluntad, ser agradecidos por sus beneficios e implorar humildemente su protección y favor es deber de todas las naciones. Dirige mis pensamientos, palabras y trabajo. Lava mis pecados en la sangre del Cordero Inmaculado y purga mi corazón con tu Espíritu Santo. Moldéame cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. George Washington. Daniel Webster creía en la Biblia. He leído la Biblia entera muchas veces y ahora se volvió mi costumbre leerla completamente una vez al año. Es un libro sobre todo para los abogados, así como para los teólogos, y compadezco al hombre que no puede encontrar en ella una fuente rica de pensamiento y de normas de conducta. La Biblia prepara al hombre para la vida y para la muerte. Si obramos de acuerdo con los principios que se encuentran en la Biblia, nuestro país continuará prosperando. Daniel Webster. Noah Webster creía en la Biblia. Los principios y preceptos morales contenidos en las Escrituras deben construir la base de todas nuestras constituciones y leyes civiles. Todas las miserias y males que los hombres sufren debido al vicio, al crimen, a la ambición, a la injusticia, a la opresión, a la esclavitud y a la guerra, proceden del desprecio o descuido de los preceptos contenidos en la Biblia. Noah Webster. Dwight Eisenhower creía en la Biblia. La Biblia es ratificada a través de los siglos. Nuestra civilización se basa en sus palabras. En ningún otro libro hay otra colección de sabiduría inspirada, realidad y esperanza. No se necesita cerebro para ser ateo. Cualquier persona necia puede negar la existencia de un poder sobrenatural, porque los sentidos físicos del hombre no pueden detectarlo, pero no se puede ignorar la influencia de la conciencia, el respeto que sentimos por la ley moral, el misterio de la primera vida, ni el orden maravilloso en el que el universo se mueve sobre nosotros en esta tierra. Todo esto evidencia la obra de la deidad benefactora. Esa deidad es el Dios de la Biblia y Jesucristo, su Hijo. Dwight Eisenhower. Albert Schweitzer creía en la Biblia. Todos debemos participar mutuamente en el conocimiento de que nuestra existencia solamente alcanza su verdadero valor cuando hemos experimentado nosotros mismos la verdad de la declaración. Todo el que pierda su vida la hallará. Albert Schweitzer. Calvin Coolidge creía en la Biblia. Los fundamentos de nuestra sociedad y nuestro gobierno descansan tanto en las enseñanzas de la Biblia que sería difícil apoyarlas si la fe en estas enseñanzas dejara de ser prácticamente universal en nuestro país. Calvin Coolidge. Cristóbal Colón creía en la Biblia. Fue el Señor quien lo puso en mi mente. Yo podía sentir su mano sobre mí. No hay duda que la inspiración provenía del Espíritu Santo, porque Él me consoló con los rayos de la maravillosa iluminación de las Sagradas Escrituras. Cristóbal Colón, de su diario, en referencia a su descubrimiento del Nuevo Mundo.
El general Robert E. Lee creía en la Biblia. Hay cosas en el antiguo libro que tal vez yo no sea capaz de explicar, pero lo acepto plenamente como la palabra infalible de Dios y recibo sus enseñanzas como inspiradas por el Espíritu Santo. Abraham Lincoln creía en la Biblia. Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios le dio al hombre. También dijo: considerando que es deber de las naciones, así como de los hombres, ser dueños de su dependencia en el poder decisivo de Dios, confesar sus pecados y transgresiones con humilde tristeza, pero con la esperanza segura de que el arrepentimiento genuino conducirá a la misericordia y al perdón, y reconocer la verdad sublime anunciada en las Escrituras y comprobada por toda la historia. Esas naciones únicamente son bendecidas cuando Dios es su Señor. Hemos sido los destinatarios de las bondades más selectas de los cielos. Se nos ha conservado todos estos años en paz y prosperidad. Hemos crecido en número, riqueza y poder con ninguna otra nación lo ha hecho. Pero nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado de la mano llena de gracia que nos preservó en paz, nos multiplicó y enriqueció y fortaleció. Y en vano hemos creído, en el engaño de nuestros corazones, que todas estas bendiciones fueron producidas por alguna sabiduría superior y virtud nuestras. Embriagados por el éxito ininterrumpido, nos hemos vuelto demasiado autosuficientes para sentir la necesidad de la gracia redentora, demasiado orgullosos para orar al Dios que nos creó. Nos corresponde entonces humillarnos ante el poder ofendido, confesar nuestros pecados nacionales y orar por la clemencia y el perdón. Abraham Lincoln, 1863, al declarar un día nacional de ayuno y oración y humillación. El Congreso y la Biblia. Según el Congreso de los Estados Unidos, la Biblia es la palabra de Dios. Declaró en una resolución conjunta que se solicita al presidente proclamar el año 1983 como el año de la Biblia lo siguiente: la Biblia, la palabra de Dios, hizo una contribución única en la conformación de los Estados Unidos como una nación y un pueblo particulares y bendecidos. Las convicciones religiosas profundamente arraigadas que surgen de las Sagradas Escrituras llevaron al establecimiento inicial de nuestra nación. Las enseñanzas bíblicas inspiraron los conceptos del gobierno civil que están contenidos en nuestra Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos. Ley Pública 97-280. Esto fue Hechos Científicos en la Biblia. 100 razones para creer que la Biblia es sobrenatural, por Ray Comfort, narrado por Otoniel Ruiz.